Obligados a expedir factura electrónica. Recordemos que el pasado 5 de marzo tuvo lugar la expedición del decreto 358 del 2020, el cual derivó la expedición de la resolución 042 de mayo 5, la cual contiene todo el tema relacionado con la facturación electrónica. Es decir, que toda la normatividad que conocíamos en relación a facturación y sus documentos equivalentes ya no van más. Y a cambio de ello, se debe observar lo que dice dicha resolución en su artículo 96. Asimismo, también hay que tener en cuenta que la factura electrónica a partir del 2 de noviembre del 2020 será el único documento mediante el cual se le aceptarán a los contribuyentes los costos, las deducciones e impuestos descontables. Ese es un aspecto muy importante que trajo también el decreto 358 del 2020 y el cual también está explicado en un video anterior. Ahora, ¿quiénes estarían obligados a facturar electrónicamente? Tenemos primero a los responsables del IVA, o sea, todos aquellos que conocíamos antiguamente como responsables del régimen común. Entonces, ¿quiénes pertenecen a este grupo? Van a pertenecer tanto las personas naturales como jurídicas, y estas pueden ser no solo personas o entidades con ánimo de lucro, o sea que esperan obtener una ganancia, una rentabilidad económica, sino también entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas, consorcios, uniones temporales, etcétera. O sea, siempre y cuando vendan bienes o presten servicios grabados con el IVA, serán responsables del IVA y por lo tanto deberán facturar electrónicamente. En este sentido se entiende que aquellos que no sean responsables del IVA, los que conocíamos como régimen simplificado, no estarán obligados a facturar electrónicamente. Pero bien sabemos que para ello deben demostrar que cumplen con los 6 requisitos que están claramente establecidos en el parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario. Veamos cuáles son esos requisitos para que estas personas, como no responsables del IVA, no estén obligados a expedir factura electrónica. Aquí tenemos el artículo 437, busquemos su parágrafo 3 y dice lo siguiente: deberán registrarse como responsables del IVA quienes realicen actividades gravadas con el impuesto, con excepción de las personas naturales, comerciantes y los artesanos que sean minoristas o detallistas, los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones, y tenemos 6 condiciones: que en el año anterior o en el año en curso hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VT, que no tengan más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerza su actividad, que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no desarrollan actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles, que no sean usuarios aduaneros, que no hayan celebrado en el año anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes y o prestación de servicios grabados por valor individual igual o superior a 3.500 VT, que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones no supere las 3.500 VT. Y por aquí hay un parágrafo muy importante y es este parágrafo 5. Los límites de que trata el parágrafo 3 de este artículo serán 4.000 VT para aquellos prestadores de servicios, personas naturales que derivan sus ingresos de contratos con el Estado. O sea que cuando se contrate con una entidad del Estado no van a ser 3.500 sino 4.000 VT como tope para tener en cuenta. Serán responsables del IVA quienes no cumplan con estos 6 requisitos o 6 condiciones que acabamos de mencionar. Segundo, responsables del Impuesto Nacional al Consumo o INC como lo conocemos normalmente. Y en cuanto a esta responsabilidad para facturar electrónicamente, tenemos que todas las personas que se dediquen a la venta de bienes y o prestación de servicios grabados con este impuesto, Impuesto Nacional al Consumo,
como por ejemplo servicios de telefonía móvil, navegación de datos de Internet, venta de vehículos, los que están claramente definidos por la norma, deberán facturar electrónicamente. Recordemos que así como en el escenario del IVA existe una clasificación de responsables y no responsables, aquí en el escenario del impuesto nacional al consumo también existen unos responsables y no responsables. Por lo tanto, estarán obligados a facturar electrónicamente quienes sean responsables del impuesto nacional al consumo. Aquellos que no lo son, en cumplimiento de unos requisitos, ya no son 6, sino solamente 2, entonces no estarán obligados a facturar electrónicamente. Mencionemos esos dos requisitos para ser no responsables del impuesto nacional al consumo. Primero, que en el año anterior hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VT. Y el segundo, que tengan máximo un establecimiento de comercio, sede local o negocio donde ejerzan su actividad. Personas o entidades comerciantes es otro de los obligados que deben facturar electrónicamente. Ojo, algo muy importante, y esto lo establece el Código del Comercio. Por el solo hecho de ser comerciantes, estarán obligados a facturar electrónicamente. En este punto es importante recordar lo que nos menciona el artículo 10 del Código del Comercio. Y dice lo siguiente: son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera como mercantiles. La calidad de comerciantes se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, por intermediario o por interpuesta persona. O sea que, aparte de que la resolución 042 nos dice que por el solo hecho de ser comerciantes están obligados a facturar electrónicamente, ya el Código del Comercio en su artículo 10 desde hace mucho tiempo estaba diciendo que son comerciantes todos aquellos que se dediquen al ejercicio de una actividad mercantil que estuviera contemplada en dicho código. Bajo estas condiciones, cualquier persona o entidad, ya sea una cooperativa, ya sea un fondo de empleados, ya sea una propiedad horizontal y cualquier otra entidad que realice alguna de las actividades contempladas como mercantiles, y esto nos lo señala el artículo 20 del Código del Comercio, es comerciante y por lo tanto está obligado a facturar electrónicamente. Por supuesto que si un fondo de empleados, por ejemplo, que realiza operaciones financieras, que ese es su objeto social, se constituyó para financiar a los empleados de ese fondo, pero si llega a realizar otro tipo de actividad diferente, entonces está obligado a facturar. O sea que solamente lo hará sobre aquellas actividades diferentes a sus operaciones financieras. Asimismo, recordemos que una persona natural no responsable del IVA, de acuerdo a los requisitos que mencionamos ahora, los 6 requisitos, si cumple con esos requisitos, entonces a pesar de que es comerciante, no va a estar obligado a facturar electrónicamente. Profesionales liberales. Ya sabemos que es una profesión liberal, el ejercicio de una profesión como un contador, un administrador, un ingeniero y cualquier otro profesional que, aunque no estén obligados a llevar contabilidad por no ser comerciantes, porque también así lo establece el artículo 23 del Código del Comercio, están prestando un servicio grabado. Así no sean comerciantes, están prestando un servicio grabado y por lo tanto son responsables del IVA, o también podrán ser no responsables del IVA. ¿Y eso va a depender de qué? Del cumplimiento o no de los requisitos o condiciones que establece el parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario, ya como lo hemos mencionado. Entonces, si ese profesional, así no sea comerciante, no esté obligado a llevar contabilidad, pero es responsable del IVA, debe facturar
electrónicamente. Ahora, existen algunos servicios prestados por personas que no están grabados con el IVA, como por ejemplo los servicios que presta un médico en su consultorio, los servicios que presta un transportador. Ese tipo de servicios no están grabados con el IVA. Entonces, en principio, sobre estos no se tendrá que facturar. Pero si estas personas obtienen unos ingresos superiores a las 3.500 VT, a pesar de que son servicios no grabados con el IVA, están en la obligación de facturar electrónicamente. Prestadores de servicios inherentes a profesionales liberales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a todos los auxiliares que apoyan la labor del contador ya graduado como contador. Entonces está el técnico profesional en una profesión, el tecnólogo en una profesión, pero no han obtenido el título profesional como tal. Y sin embargo, ellos prestan sus servicios inherentes a esos profesionales liberales. En ese sentido, cuando prestan sus servicios, están en la obligación de facturar electrónicamente. Y nuevamente, pero si esos prestadores de servicios demuestran de que cumplen con las condiciones del parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario, serán unos no responsables del IVA. Y por ser no responsables del IVA, entonces no están en la obligación de facturar electrónicamente. Tenemos otro, personas que vendan bienes provenientes de la actividad agrícola o actividad ganadera. Son responsables de facturar electrónicamente siempre y cuando superen ingresos anuales por dichas ventas entre 1.500 VT. Si no superan estas 1.500 VT en sus ingresos, no están obligados a facturar electrónicamente. Si bien es cierto, de igual manera el artículo 23 del Código del Comercio contempla que sobre este tipo de actividades no se estará obligado a llevar contabilidad y por lo tanto esas personas no son comerciantes. Pero si incumplen dicho tope, si superan en ingresos más de 3.500 VT, entonces sí están obligadas a facturar electrónicamente. Tenemos también a los tipógrafos y litógrafos y estas personas, así no sean responsables del IVA, deberán facturar electrónicamente. De hecho, así estaba establecido en la norma anterior en relación a la facturación tradicional. Ese tipo de personas igual estaban obligadas a facturar. Ahora, con la nueva resolución se ratifica dicha función, pues la idea es que estos tipógrafos y litógrafos sigan controlando a aquellos que deban expedir factura por talonario, el cual podrá ser usado en situaciones de contingencia. Y por último, tenemos aquellos que pertenecen al régimen simple de tributación. El régimen simple de tributación, el cual fue incorporado con la ley 1943 de 2018 y nuevamente ratificado por la ley 2010 del 2020 con algunas modificaciones que se hicieron en cuanto a tarifas, están obligados a facturar electrónicamente. Así lo estableció la ley y así se debe cumplir. Esto era lo que tenía preparado para ustedes en relación a los obligados a expedir factura electrónica. Espero que haya sido de mucha utilidad. Como siempre, invitarlos a que dejen sus comentarios, así como también para que se suscriban al canal y sigan recibiendo de manera permanente el material que estoy trabajando para ustedes. Hasta la próxima.